Hoy resolveremos el siguiente problema aplicando la ley de senos o la ley de cosenos de acuerdo al problema planteado. Muy bien, el problema indica lo siguiente. Desde dos puntos A y B situados a orillas de un río y a una distancia de 150 metros. Esta parte del problema lo graficamos. Acá tenemos un río. Bien, el problema indica lo siguiente. Desde dos puntos A y B, acá tengo el punto A y el punto B. Desde dos puntos A y B, situados a orillas de un río y a una distancia de 150 metros, observan un árbol C situado en la otra orilla. Observan un árbol C situado en la otra orilla. Y tengo el árbol C. Desde el punto A observan el árbol C y desde el punto B se observa el árbol C. Muy bien. El ángulo A es igual a 75 grados. El ángulo A es igual a 75 grados. El ángulo B es igual a 65 grados. La pregunta, calcular la distancia de A a C. Muy bien. El opuesto del ángulo A será A minúscula. El opuesto del ángulo B será B minúscula. El opuesto del ángulo C será C minúscula. Muy bien. La pregunta es calcular la distancia del punto A al punto C. Debo de calcular cuál es el valor del lado B. Entonces el problema es calcular B. Notamos cálculo del lado B. Cálculo de B. Bien, tengo la ley de senos y la ley de cosenos. Vemos la ley de cosenos, cálculo del lado B. Vemos los datos, acá tenemos el lado A. El lado A es dato desconocido. El lado C se conoce, el ángulo B se conoce. Entonces el dato que no se conoce es el lado A, por lo tanto, desechado la ley de cosenos. Muy bien, vamos a la ley de senos, es cálculo del lado B. Son tres expresiones, se utiliza solamente dos expresiones. Muy bien, B con A o B con C, de acuerdo a los datos planteados. Probemos con B con A. Seno, el ángulo B, ¿es dato conocido? Sí, dato conocido. El ángulo A es dato conocido. El lado A. El lado A no tenemos el valor, por lo tanto queda desechado B con A. Probemos B con C. El ángulo B es dato conocido. El lado C es dato conocido. El ángulo C no conocemos. Pero acá conocemos dos ángulos. Entonces, previamente se puede calcular el ángulo C. Se puede calcular el ángulo C y luego aplicamos B con C. Entonces, anotamos cálculo del ángulo C como una operación auxiliar. Cálculo del ángulo C. Utilizamos la siguiente relación matemática. Acá tengo la suma de los ángulos A, B y C. La suma de los ángulos A, B y C es igual a 180 grados. Entonces, me pide calcular el ángulo C. El ángulo A es dato conocido. El ángulo B es dato conocido. Muy bien, aplicamos entonces la relación matemática. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo C. Ángulo C será igual 180 grados más A. Pasa con signo cambiado menos ángulo A. El ángulo A es igual a 75 grados menos 75 grados. Más B. Pasa con signo cambiado menos el ángulo B, que es igual a 65 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo C, realizando la suma y resta de los ángulos, es igual a 40 grados. Entonces, el ángulo C es igual
a 40 grados. Muy bien. Ahora sí calculamos el lado B. Cálculo del lado B. Aplicamos B con C. B es dato conocido, el ángulo C es dato conocido y el lado C también dato conocido. Entonces aplicamos B con C. B sobre seno del ángulo B es igual a C sobre seno del ángulo C. Despejamos el lado B. B es igual a C sobre seno del ángulo C. Seno del ángulo B está dividiendo, pasa a multiplicar. Será por seno del ángulo B. Muy bien. Reemplazamos valores. B es igual. El lado C es igual a 150 sobre seno del ángulo C. El ángulo C es igual a 40 grados por seno del ángulo B. Y el ángulo B es igual a 65 grados. Por lo tanto, el lado B, utilizando la calculadora científica, el valor será igual a 211.5 metros. Por lo tanto, el lado B es igual a 211.5 metros. Entonces, la pregunta era calcular la distancia AC. Entonces, la distancia AC será igual a 211.5 metros, con lo cual queda calculado la distancia que el problema indica.